Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 349, una impactante revelación. La mención de León III hizo que la sangre de Alfonso se helara por completo. Eran palabras que podrían haberse tomado como un juego de palabras o una mala analogía y haberlas ignorado con una sonrisa. Pero su instinto le advirtió que estuviera alerta. ¿Qué es lo que mi padre? Alfonso preguntó con cautela, soltando la mano que había usado para empujar a Ariadne contra la pared. Ella, al perder la fuerza que la sostenía, se desplomó hacia adelante y cayó en los brazos de Alfonso. La suave sensación del cuerpo de la mujer hizo vibrar sus nervios a través de la superficie de cada célula. Parecía no tener huesos. Alfonso suspiró profundamente, cerró y abrió los ojos. Este no era el momento. Su Majestad el Rey. La mujer jadeaba ligeramente. Su respiración era agitada y sus palabras se cortaban a mitad de la frase. No se sabía si era por la emoción que no disminuía o por la tensión justo antes de contar una historia importante. Él quería que yo fuera su concubina. Y un breve silencio se apoderó del lugar. ¿Qué? Alfonso tomó a Ariadne por los hombros, la enderezó y la miró a la cara. Dilo de nuevo. Dudó de sus propios oídos. Algo debía estar mal con la palabra. Concubina, te refieres a una segunda esposa. Lamentablemente no había oído mal. La expresión de Ariadne se desmoronó. Parecía como si ella misma hubiera cometido un error. Alfonso no podía entender su culpa. Ella asintió. Su pequeña cabeza se balanceó ligeramente sobre su cuello blanco, como si fuera a romperse. Alfonso, al verla tan lamentable, detuvo sus pensamientos, creyendo que se sentía culpable por la idea de separar a padre e hijo. Otra línea de pensamiento podría haber llevado a la acusación de «¿Acaso tú le coqueteaste a su Majestad el Rey?», pero Alfonso no era de los que buscaban ese tipo de imaginación. ¿Cómo? ¿Cuándo? Ariadne abrió la boca. El tiempo que tardaron sus labios color cereza en abrirse pareció una eternidad. El ambiente cálido había desaparecido hacía mucho tiempo. Una ira fría y cortante como una hoja bien afilada invadió la habitación. A principios del invierno del año 1123. Habían pasado más de 3 años, aproximadamente, cuando Ariadne se comprometió con César. Alfonso preguntó. ¿Por qué no sabía yo esto? En los últimos tiempos a Alfonso le llegaban todo tipo de informaciones para congraciarse con él. Principalmente de los grandes nobles. Porque su Majestad el Rey lo mantuvo en secreto desde el principio. Ni siquiera se filtró a la sociedad. Se sellaron las bocas dentro del Palacio Real. Ariadne explicó brevemente la situación de aquel entonces. El título de condesa otorgado a Ariadne, no a Hipólito, sin consultar al cardenal de Mare, y la carta real que recibió consecutivamente, que solo decía «entra al palacio», sin ninguna explicación detallada. Alfonso frunció el ceño con recelo. La situación era diferente a lo que él sabía. Hasta ahora él creía que Ariadne de Mare había recibido el título de condesa por su ayuda al ducado de Pisano de César de Como. Esa era la explicación de la Ariesa. Ariadne continuó su explicación. Cuando fui, era un lugar de bodas. Su Majestad el Rey estaba esperando vestido de blanco. Crack. Fue el sonido de Alfonso rompiendo la silla del príncipe. Apretó la mano con fuerza y rompió el reposabrazos. La silla del príncipe heredero, hecha de madera de abedul maciza y empapada en aceite decenas de veces, no pudo soportar la fuerza de su agarre y se rompió. Este era su estado de ánimo actual. El deseo de destrozar toda tradición, responsabilidad y autoridad. Alfonso le preguntó a Ariadne. Entonces, ¿cómo escapaste? Se preparó mentalmente un poco. Su primera resolución fue que, así como él tenía que romper su compromiso con la Ariesa, Ariadne también debía tener un registro familiar que arreglar. Era la manifestación de un deseo inconsciente de que las cosas fueran justas para su amada. César. Un nombre algo inesperado salió a relucir. Pero él también sabía del compromiso con el duque César. Si se trataba de León III, era bastante probable que la registrara como su mujer en los papeles y la exhibiera como la prometida de César en público.
Sin embargo, la respuesta de su amada fue completamente inesperada. Él trajo a sus hombres, amenazó a su majestad el rey con la punta de una espada y rompió el contrato matrimonial. ¿Qué? Para ser exactos, no lo rompió, sino que lo cambió por el contrato de compromiso con él. ¿Alfonso? Ariadne se detuvo y sacudió el hombro de Alfonso. Alfonso, ¿estás bien? La expresión de Alfonso era como la de alguien que había recibido un golpe en la nuca con un martillo. César, hizo eso. Cuando entré había cadáveres en el suelo y el lugar de la boda, es decir, el Salón del Sol, estaba completamente cubierto de sangre. Alfonso no podía creerlo. César, ese cobarde. En su opinión, César de Como era un bastardo que merecía que le arrancaran lo que tenía entre las piernas. Lejos de avergonzarse o arrepentirse de haber nacido de una unión impura, se paseaba agitando el linaje de León III como un trofeo, seduciendo a las mujeres. Y sin embargo, cuando llegaba el momento de asumir la responsabilidad de su posición, se escondía detrás de su condición de hijo ilegítimo. Así lo había visto siempre Alfonso, que había crecido con él. Era un ser humano deficiente. ¿Ese César desenvainó una espada contra mi padre? Ariadne no respondió. En su opinión, Alfonso no quería una confirmación de los hechos en ese momento. Murmuró para sí mismo sin sentido y se frotó la cara. Dios mío. César de Como dependía completamente de su padre. Alfonso tenía el derecho legítimo a la sucesión al trono, una caballería experimentada en la guerra, y su propia facción que surgía de esas dos cosas, pero César realmente no tenía nada. Si se eliminara a León III de su vida, solo le quedarían un rostro atractivo y una ligera mala reputación en la sociedad. ¿Y ese tipo se rebeló contra su padre, por Ariadne? Alfonso preguntó. Su Majestad dejó en paz al conde de Como? Eso no podía ser. ¿Acaso César no tenía ahora el título de duque de Pisano en perfectas condiciones? Lo destituyó inmediatamente de su puesto como comandante en jefe del reino etrusco. Alfonso miró a Ariadne con una mirada que exigía una explicación. El León III que él conocía no era alguien que perdonaría a un hijo que le había desenvainado una espada por algo tan insignificante. Ariadne, observando la expresión de Alfonso, bajó la cabeza y exhaló un pequeño suspiro. Fui y negocié con su majestad el rey. Le dije que si tocaba a César, revelaría a todo el mundo que su majestad había intentado convertirme en su concubina. Lo amenazó usando su relación con Alfonso como garantía, pero no era necesario confesar todo eso con tanta honestidad. Esto ni siquiera se consideraba una mentira piadosa. Ella hábilmente desvió la conversación. Su majestad no quiere que se sepa que me deseaba. Parece que la duquesa Rubina también se enteró muy al final. Y sé que muchos de los que fueron movilizados en el Salón del Sol, ese día fueron silenciados a la fuerza. Excepto por los leales del rey y aquellos que estaban conectados a ellos, el resto fue enviado a tierras lejanas o ejecutado bajo algún pretexto. Los muertos eran principalmente sirvientes de bajo rango. Sin embargo, no hubo grandes disturbios. Así era la corte del continente central. Y Alfonso, un paso tarde, se dio cuenta de lo que significaba la culpa en la expresión de Ariadne hace un momento. Era la culpa por tener que explicar las circunstancias de su compromiso con César, es decir, la culpa por la situación misma de tener que hablarle de César. Alfonso se dio cuenta. El duque César podría ser un rival más formidable de lo que él pensaba. El lugar al que Alfonso se dirigió, después de lograr de alguna manera enviar a Ariadne de vuelta sin tocarla, fue el campo de entrenamiento. Posponiendo todos sus compromisos, excepto una cena ineludible, se encerró en el campo de entrenamiento. Crack. El poste de madera del muñeco de paja de entrenamiento se rompió con un ruido estrepitoso. El señor Manfredi, con una expresión algo hastiada, le preguntó al más joven, el señor Decilio. Lo que el príncipe tenía en la mano no era un hacha para cortar madera, sino una espada de madera de entrenamiento. ¿Cuántos van ya? 15. Eso es pura fuerza bruta, ¿y 15? Sí. Como normalmente solo golpean la paja y no rompen los postes de madera, la caballería solo compraba una docena de esos muñecos de paja de entrenamiento al mes, incluso cuando todo el cuerpo entrenaba. Manfredi, al percibir que el príncipe estaba de muy mal humor, susurró significativamente. Cuando está así, lo mejor es no acercarse. Si te quedas merodeando y te atrapa. Crack.
El 16º muñeco de paja se partió por la mitad y cayó al suelo. Ya no quedaba ni un solo muñeco de paja en el campo de entrenamiento. Como el mantenimiento del campo de entrenamiento lo realizaba directamente la caballería del príncipe, el señor Decilio corrió al campo de entrenamiento con un nuevo muñeco de paja, poste de madera incluido. Tenía la cara larga, acababa de escuchar la historia del señor Manfredi. Justo en este momento. Oye, tú. Justo cuando la baja voz del príncipe resonó en el campo de entrenamiento, el cuello del señor Decilio se encogió como el de una tortuga. El príncipe me ha visto, tendré que correr 40 vueltas al campo de entrenamiento. Pero el grito del príncipe se dirigió a otra persona. Manfredi, no tienes manos, no tienes pies, lo ves claramente y aún así dejas que solo el más joven se encargue del mantenimiento del campo de entrenamiento. Ick. Parece que no tienes nada que hacer, así que a correr, 60 vueltas al campo de entrenamiento. Ick. Manfredi, con la boca abierta ante un destino increíble que no pudo evitar a pesar de saberlo, comenzó a correr. Alfonso, al verlo de espaldas, sonrió por primera vez esa tarde y fue relajando uno a uno sus músculos y emociones rígidos. Los 16 muñecos que había destrozado estaban esparcidos a sus pies. ¿Qué lo impulsó a blandir la espada de tal manera? Un deseo insatisfecho por Ariadne, rabia hacia su padre biológico, culpa por luchar contra su padre biológico por una mujer. Todos tenían su parte, pero no eran la razón principal. Celos, inferioridad. Los sentimientos que Alfonso experimentó hoy fueron celos e inferioridad hacia César, y un atisbo de admiración. La valentía y la devoción de un hombre que había dado un paso más que él, que no pudo hacer lo que él tenía todo para hacer, su hermanastro imprudente que lo arriesgó todo cuando él se escondió detrás de las alas de su madre. Su pecho se llenó de una emoción repentina. ¡Ah! Alfonso, con el fervor hirviente, se abalanzó sobre el 17º muñeco de paja. León III, que había puesto sus ojos en la mujer de su hijo y había creado una situación caótica, ahora estaba poniendo sus ojos en una nueva mujer. Dios mío, la condesa Contarini recogió una flor y se la puso en la oreja a ese cachorro. León III llamó a los esposos Octavio y le contó a la duquesa Rubina sobre otra ocasión en la que habían tomado el té juntos recientemente, riendo a carcajadas. Poner margaritas en las orejas de un perro del tamaño de la palma de la mano, qué buen gusto. León III miró al bulldog francés Bella Bella, que Rubina sostenía en brazos. ¿Por qué ese feo lleva un collar de perlas que no le pega?